En este video vamos a seguir hablando un poco sobre la diferencia de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de ese Dios Padre que él explicó sin usar otros textos, sino con la misma Biblia, y el Yahvé, el Dios Yahvé que los judíos de alguna manera creían, y al comparar un texto con otro, vemos las grandes diferencias, a pesar que la academia y muchas personas tratan de insistir de que Jesús, a nivel histórico, seguía la ley y de alguna manera seguía a Yahvé y de toda la letra, es decir, de la A a la Z, Jesús de Nazaret respetó la ley y de alguna manera estaba de acuerdo sobre las acciones de Yahvé y que murió, pero no resucitó, no tenía nada espiritual y que siguió la ley judía, ¿no? Y al comparar estos textos nos damos cuenta que eso no es tan así, pero hay que ir punto por punto. Así que voy a hablar también un poco de Pablo de Tarso, que ya hemos hablado de que Pablo de Tarso inventó algunas doctrinas que hoy por hoy se creen en el cristianismo, pero que haya hecho esas cosas tampoco implica que todo lo de Pablo de Tarso sea algo malo. Que recordemos dos cosas. Primero, Pablo de Tarso nunca escribió como si fuera palabra de Dios, aunque sí él creía que era inspiración de Dios, pero eso no quiere decir que escribió por mandamiento, sino simplemente por concesión. Eso lo dijo él en una de sus cartas. Y segundo punto, el hecho de que si nosotros escuchamos a los judíos, como ya presenté en videos anteriores, que hablan, digamos, despectivamente o mal de Pablo de Tarso, eso se nos va a quitar las ganas, eso nos va a quitar las ganas de leer a Pablo de Tarso y decir, no, todo lo que dice Pablo de Tarso es una mentira, todo lo que dice Pablo de Tarso es una tergiversación. Pablo de Tarso fue la persona más mala del mundo y nos quedamos con esa idea y nunca vamos a leer las cosas buenas que Pablo de Tarso escribió. Precisamente no interesa a algunas facciones judías leer a Pablo de Tarso porque nos vamos a dar cuenta que Pablo de Tarso, como vamos a leer ahorita, habla de dos distinciones, palabras que se deben entender a nivel espiritual y hay palabras terrenales que se entienden a nivel terrenal y hacía esa distinción. Si no tomamos en cuenta eso, vamos a quedar un poco perdidos a la hora de leer Pablo de Tarso y sobre sus ideas, que sí, hay unas ideas que no estoy completamente de acuerdo, pero hay otras ideas bastante lúcidas a nivel espiritual que merecen ser compartidas. Así que te doy chance para que puedas abrir la mente, darte el espacio y poder de alguna manera seguir reflexionando sobre esto. Así que vamos en pantalla y les voy a compartir el siguiente pasaje. Ok, vamos a ir primero a 1 Corintios 2. Vamos a leer esto más allá de quién sea Pablo. Vamos a leer esto más allá de las polémicas que ya expuse. Aquí vamos a hablar el texto y vamos a analizar el texto y qué quiere decir realmente el texto, ¿no? Entonces, vamos a leer. Así que, hermanos, como fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo, y este fue crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, y aquí se va a referir al tema del sot, del secreto, no solamente la palabra, sino lo que está atrás de la interpretación de la palabra, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, los reyes y los altos líderes de la sinagoga, los fariseos, los saduceos, no reconocieron eso, excepto algunos como Arimatea o el otro Nicodemo. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, y esto está en el Evangelio de Tomás, todo lo que se habló a nivel espiritual, en este caso lo que Jesús habló, son cosas nuevas. Y es por eso que en parte no habían reconocido esas palabras, porque estaban con el vino viejo.
lo que hablamos en el video pasado. Y Jesús trajo un vino nuevo que nunca había escuchado un oído humano o ha visto un ojo humano. Era algo nuevo que Jesús presentó a nosotros en vida física. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí ya Pablo refleja una realidad espiritual, que eso lo vamos a ver más adelante, en enseñanza de Jesús. Es decir, nosotros, en vez de apelar a una iglesia, o en vez de apelar a un ministro, o a una religión, nosotros debemos ir al Espíritu que nos habita. El Espíritu es que nos va a asistir a la hora de comprender todo este tipo de cosas, sea el texto que sea, ¿ok? Más allá que la Biblia tenga cosas a repudiar o cosas que no gustan, más allá que Pablo de Tarso tampoco tiene una buena imagen, aún así hay cosas que sí valen la pena leer y que eso se debe comprender es mediante escudriñar del Espíritu. Por eso lo vamos a hablar más adelante. Esto tiene un sentido. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Otra vez, en él, dentro. Así tampoco nadie conoció las cosas sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, buscar la voluntad y el esclarecimiento del Padre en nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual o a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Así como vamos a ver más adelante cómo los fariseos, los saduceos simplemente no estaban en el Espíritu y no pudieron entender las palabras de luz y claridad que Jesús les decía. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la escudriña? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también el Espíritu de Jesús. Entonces, para bien o para mal, es decir, para bien, todos estos escritos, no hay que usar la mente solamente para analizar. Porque como ya hemos explicado, muchos de los textos tienen una enseñanza moral y ética y no un revisionismo histórico. Por lo tanto, hay que apelar al espíritu que ya está en nosotros para poder comprender y esclarecer de dónde nacen todos estos puntos. Más allá que haya una perfección en la historia en que se cuenta. Es usar el espíritu para ver qué es lo que dice el texto que nos puede ayudar a nuestra vida y comprenderlo. ¿Ok? Entonces, interesante lo que dice Pablo de Tarso aquí en este texto. Vamos ahora a Juan 3:31. En palabras de Jesús dice: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y el que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando aquí del mismo, de Jesús de Nazaret como enviado. Lo curioso del caso es que aquí habla en el verso 34 que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué va a depender aquí? Como dice la cábala en este caso, la recepción, es decir, la vasija. Usted puede tener en su casa miles de litros de agua, pero va a depender si usted se va a servir en un vaso pequeño, en un pipote grande, en una jarra de sala de estar. Eso va a depender de la vasija de la recepción espiritual, porque las cosas espirituales se deben discernir con cosas espirituales, no solamente con la mente, para poder tener estos esclarecimientos. Y el espíritu no va por medida. Mientras usted más busque, usted más va a obtener. Mientras usted más busque, usted más va a obtener en esta oportunidad sobre las cosas del espíritu. Ahora vamos a Lucas 21:14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Aquí habla directamente Jesús del Espíritu de la verdad. Él mismo, mediante su Espíritu, va a poner, en este caso, la inspiración para decir
lo correcto en esa oportunidad, del cual de repente puede haber una confrontación sobre un hecho particular. ¿Ok? Porque yo digo que aquí Jesús de Nazaret y no solamente el Padre es el que va a inspirar. Porque si leemos aquí en Juan 14:23, dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, en plural, y haremos con él morada. Haremos, los dos, Padre e Hijo, morada dentro del creyente. Lo mismo que dijo Pablo de Tarso, aquí al inicio, donde básicamente se habla que sino el espíritu del hombre que está en él. Ya se estaba dando la información de que a causa de Jesús de Nazaret, de que el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo realmente reside en el creyente y reside en el ser humano. Solamente que el espíritu del Hijo se activa mientras usted busca estas realidades espirituales y no se quede en la parte literal, como también he dado aquí mucho espacio sobre la parte de las traducciones, sobre la parte histórica y todo lo demás, que es eso, una parte mental. Pero si usted quiere realmente, genuinamente seguir avanzando en las cosas espirituales, debe acomodar las enseñanzas espirituales a lo espiritual y no que las enseñanzas espirituales con la mente terrenal. Porque si no, vamos a caer en muchos errores y muchas contradicciones, que son cosas personales que debemos nosotros ir descubriendo. Vamos ahora aquí en el famoso pasaje de Juan 8, porque por algo yo mostré la primera parte, que es la parte espiritual. Porque luego vamos a hablar un poco sobre Juan 8 y el tema de los dos dioses, el Dios Padre y el Dios Yahvé. Y este pasaje es el más famoso que existe. Ya van a ver por qué. Este es uno de los pasajes claves para hacer la diferenciación entre Jesús y entre los fariseos y los dioses, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos un pasaje donde Jesús habla con los doctores de la ley, en este caso con los fariseos. Vamos a Juan 8:12. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto puede venir acompañado con esto que dice Jesús en Mateo 5:14. Vosotros sois luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no puede ser escondida. Ni se puede encender una luz y se pone debajo de un almud, o debajo de una almohada, o debajo de una cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, es decir, es tu luz. No solamente es una luz prestada, es que realmente es tu luz. Y así vuestra luz alumbra delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, no vuestras buenas creencias, no vuestras buenas formas explicativas, filosóficas y sofisticadas de hablar de Dios, sino las obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque ese es el origen de la luz. Entonces fíjense, ya aquí habla que no solamente Jesús es luz del mundo, y que no solamente si vamos a seguirlo mediante sus obras y su palabra, no andaremos en tinieblas, sino que también tendremos esa luz de la vida. ¿Ok? Porque de alguna manera, como vamos a ver más adelante, nos vamos a sorprender de algo, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y ahí los fariseos, como que no, estás equivocado. Y entonces Jesús le responde: aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre, mi Padre el que me envió. Es decir, haremos morada y trabajaremos juntos en el creyente. Los dos trabajan y no se separan, Padre e Hijo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Si yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos, los fariseos, le dijeron: ¿dónde está tu Padre?
Es decir, ya los fariseos no entendían que hablaban del Dios del cosmos, el verdadero. Y respondió Jesús: ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conociesen, también conocerían a mi Padre. En otras palabras, ya aquí Jesús le está diciendo: ustedes están adorando a un Dios que no es el mío. Están adorando a otra entidad u otro espíritu. ¿Ok? Porque si realmente estuvieran adorando al cosmos, al creador del universo, comprenderían mi lenguaje porque yo vengo de él. ¿Ok? Seguimos. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, es decir, nadie lo atrapó. Otra vez dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí Jesús está hablando de una preexistencia espiritual más allá de la vida física. Esto es para que los académicos o aquellos que dicen: no, vamos a separar el Jesús místico, el que hace milagros, el que habla de espiritualidad, y vamos a quedarnos con el Jesús judío histórico, de un hombre normal que siguió la ley y habló de Yahvé y hasta ahí. Entonces lo que hacen es desnudar la figura de Jesús, tratar de quitarle esos componentes espirituales que estuvo muy unido en Jesús, y nada más deja a un hombre que quizás pudo ser un profeta de Dios, pero que respetó la ley judía y siguió las órdenes de Yahvé y murió como todo hombre, y que la resurrección fue un invento de los cristianos, ya sea por el tema de Apolonio de Tiana, o ya sea por el tema de Krishna, o por el tema de los dioses que resucitan para exaltar su imagen. Y ese es el plan, de alguna manera, de sí, usemos la academia, pero el tema es que en el proceso, junto al judaísmo, si usamos estos dos elementos, desnudan la figura de Jesús de Nazaret. Y aquí Jesús claramente habla que no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Que habla de una espiritualidad. ¿Saben? Continuamos. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, es decir, del creador del cosmos. Entonces creyeron que estaban hablando, o Jesús estaba hablando de otro Dios. Y ese es un pecado dentro de la ley judía, hablar de otro Dios distinto a Yahvé. Ya van a ver por qué. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo yo. Porque Él me envió conmigo, y conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que Él le agrada, es decir, Él hace la voluntad del Padre. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, a pesar de que su audiencia era judía. Muchos de los judíos, sobre todo los pobres, los enfermos, los necesitados, creían en Jesús, precisamente porque no estaban tan en el orgullo de la erudición espiritual que los colocaban ciegos ante las palabras de luz de Jesús. Entonces, el 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, es decir, Jesús se dirigió a los judíos que ya habían creído en él cuando estaba predicando. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiero detenerme aquí porque esto también se une con un texto en Juan 14, en Juan 16, que hay que relacionar muy bien. Y dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará, o les va a guiar a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que Él reciba de mí. Es decir, Él será como el enviado, es decir, el Espíritu de Jesús. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Ok, todo lo que Jesús vaya a anunciar por este Espíritu, nosotros nos vamos de alguna manera a enterar. Entonces, ¿qué pasa? Es este Espíritu que nos lleva a la verdad. Es decir, el Espíritu que mora en nosotros junto al Padre, que ya lo leímos aquí en Juan 14, y vendremos a Él
En Juan, para ver, en Juan 14, vendremos a Él y haremos con Él morada. Es este espíritu que nos lleva a la verdad. Entonces, a esto se refería Jesús cuando leemos aquí: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque mientras busquemos, ese espíritu se nos va a activar en nosotros. Esa verdad espiritual está dentro, en el alma y en la mente de cada buscador. ¿Me captan? Le respondieron con orgullo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues puedes decir seréis libres? Es decir, los judíos creían que eran libres porque seguían la Torá y la ley. Y Jesús decía: no, ustedes no son realmente libres. Serán libres cuando busquen el Espíritu del Padre y mi palabra en el Espíritu del Hijo, porque esa es la verdadera liberación espiritual, no la liberación física. Jesús hablaba de un reino que no era de este mundo. En el 34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, es decir, es un príncipe. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es decir, hijos de Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, es decir, yo no ignoro, ustedes son de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, de Dios, y aquí lo ponen con mayúscula. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahí es la primera o la segunda indirecta donde Jesús hace una distinción entre mi Padre del cielo, del infinito, y vuestro Padre, que no es el mismo espíritu del cual yo estoy predicando. Ustedes están orando a otra cosa. Entonces, aquí en el 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, es decir, ellos confundieron que estaba hablando de Abraham, y él les corrige y le dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis, y aquí les corrige, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos que es Dios. Aquí ya la conversación ya no se dirige a Abraham, sino ya directamente: ¿quién es ese Dios? Y Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, el real Dios, el creador del universo, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mis palabras? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, la verdad, y pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La pregunta es, vamos a saber aquí, la pregunta es: si se supone que los judíos adoraban al Dios real, al Dios único y verdadero, porque Jesús les dice que ese Dios que adoran era era el diablo. Aquí claramente hay una distinción entre el Dios Padre de Jesús de Nazaret y el Dios que al parecer es mentiroso o homicida desde el principio, que adoraban los fariseos. Y se supone que esta gente leía el Pentateuco, la Taná, la Biblia hebrea. Están hablando de ese Dios de los profetas de Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Algo está pasando aquí. Continuamos la finalización de esta lectura. Respondieron entre los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que ahora sí estás endemoniado. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
y que los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Es decir, ¿quién te crees tú? Jesús dice, si me glorifico a mí, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Porque le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto ya a Abraham. Y Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí ya Jesús acepta nuevamente de su preexistencia antes de venir. ¿Ok? No es que simplemente era un hombre, como dice la academia, sino que él era una entidad espiritual muy superior que vino aquí con una misión espiritual. Y este texto lo dice 2 veces. Al final dice, tomaron estas piedras, entonces tomaron unas piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos. ¿Por qué le quisieron tomar piedra? ¿Por qué le quisieron arrojar las piedras? Por este texto de Deuteronomio 13, que habla de cuando se levantare o cuando se levante en medio de ti profeta, soñador de sueños. Esto lo dice el Viejo Testamento, Deuteronomio 13. Y anunciare delante de ti señal o prodigio, es decir, un milagro o un prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él van a temer. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él van a servir y a él van a seguir. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio vuestro. Entonces, si viene alguien diciendo en secreto, tu hermano, tu madre, tu hijo, tu mujer, alguien dice, vamos y sirvamos a otros dioses, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No vas a consentir con él, ni le prestarás oído, ni tu oído le compadecerás, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta la muerte, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te secó de la tierra de Egipto y casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Entonces aquí, fíjense, Jesús cumplió o tuvo todas las razones a oídos de los judíos para ser para ser muerto por apiedrada. ¿Por qué? Primero, vamos a ver aquí, Jesús hizo milagros. Y él dice, independientemente que hagan milagros, si él te aleja de mí, mátalo. Jesús hizo milagros y Jesús, aquí en el texto que nosotros leímos en Juan 8, dice, vuestro padre es el diablo, mi padre es el verdadero. Habló de otro Dios. Entonces aquí es delicado este tipo de temas, porque realmente Jesús de Nazaret, es decir, el hecho de la última parte de Juan 8 que diga, y buscaron las piedras para apedrearle, es porque precisamente Jesús no hablaba de Yahvé, no hablaba de toda esta creencia que los judíos tenían. Jesús hablaba de otra cosa, hablaba de espiritualidad, hablaba de buscar a Dios dentro de ti, hablaba de buscar a Dios y acercarte como Padre. Hablaba de que incluso ustedes pueden hacer muchos milagros mayores de los que ya hice. Porque si podemos leer aquí si no me equivoco, en Juan 14:12 dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo soy o yo voy del Padre. Es decir, nosotros
podemos hacer mayores cosas que el mismo Jesús. ¿Me captan la idea? Entonces Jesús vino con un mensaje sumamente distinto a lo que la tradición tenía. Y por eso no lo pudieron entender. Y es clave la lectura completa de Juan 8. Lamentablemente, tanto los judíos como la academia quieren apartar el Jesús disfrazado como místico y quitar todo este tipo de lectura y quitar toda la parte espiritual de Jesús y quedar nada más con un Jesús judío, humano y que predicó a Yahvé y murió y no resucitó. Ese es el grave error, a mi parecer, si quitamos estos elementos espirituales. ¿Y por qué? Porque le presenté a Pablo de Tarso al inicio, porque precisamente Pablo de Tarso, y más allá de las manipulaciones, más allá de todo esto, ya se manejaba la información que Jesús se hablaba de términos espirituales. Y vino de Jesús, es decir, ya Jesús hablaba en términos espirituales. Entonces no puede venir otra persona a decir, no, nada más Jesús se apegó a la ley completamente judía, porque el texto dice, él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. El tema está en que Jesús también habló de ampliación. Esto fue lo que leyeron antes, pero más yo os digo, incluso que, y ampliaba, tanto así que no le pudieron entender y tanto así que lo mandaron a apedrear los fariseos, porque Jesús, a sus oídos, era una blasfemia hablar así de Dios. ¿Cómo puedes acercar a Dios tanto al ser humano así, sin necesidad de intermediarios? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas conclusiones que yo quiero llegar y son los siguientes. Jesús hablaba de otro Dios a oídos de los judíos. Al preguntar los fariseos, ¿quién es tu padre?, los judíos no podían captar de qué hablaba o de quién hablaba. Y podemos ver los siguientes puntos. Jesús hablaba o estaba hablando del creador del cosmos en espíritu, el Dios infinito. Eso lo podemos leer, si no me equivoco, en Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana, eso lo vimos en el video de ayer, y dice, Dios es espíritu, y se le adora en espíritu y en verdad, ¿ok? Segundo punto, Jesús sí estaba hablando de la preexistencia o de su preexistencia espiritual no humana. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo, por lo tanto no tiene nada que ver con los procedimientos materiales que ustedes pretenden hacer, que están acostumbrados a esperar. 3. Jesús estaba apartándose del concepto de Yahvé. De lo contrario, los judíos aceptarían su mensaje y no lo hubieran mandado a apedrear. Por eso los judíos no aceptan no solamente la figura de Jesús como Mesías, que ok, eso está equivocado, porque Jesús no era como concepto el Mesías judío. Pero tampoco es que no aceptan ni siquiera estas palabras del Evangelio. Porque constantemente Jesús chocaba con lo que dice la tradición judía. Por eso Jesús no, de alguna manera, no estaba completamente alineado con las creencias judías. Porque de lo contrario, los mismos judíos actualmente aceptarían a Jesús. Y todavía no lo aceptan. 4. Al hablar de otro Dios distinto al concepto de Yahvé, como la ley manda, debían apedrearlo y hacerlo morir, como ya hemos leído ahí en Deuteronomio. Pero vamos más allá. Aquí entra la discusión de dos conceptos. Si Jesús estaba simplemente acusando el concepto de antiguo Dios de los judíos y ampliar un nuevo concepto de amor del Padre que Jesús enseña, o si realmente Jesús estaba señalando la adoración errada de los judíos a Yahvé como entidad física que no era Dios, que se hizo pasar por el Dios de un pueblo y no de toda la humanidad, y que al decir que fue homicida desde el inicio de los tiempos, se refería tanto al diluvio, tanto a los exterminios como a las guerras santas. Si cotejan la suma de muertes por Yahvé y un supuesto diablo, Yahvé provoca miles y miles de tales homicidios. Entonces, vamos a ir aquí. El texto, presta atención, no dice lo siguiente: vosotros creyeron en una idea errada sobre Dios y adoraron una idea mentirosa, ya que esa idea no permanece en la verdad. En esas ideas no hay verdad de lo que los profetas trataron de enseñarles de lo que era el Dios verdadero. El texto no habla de un concepto de una idea, sino que habla de una entidad física. El texto dice así: vosotros de vuestro padre el diablo sois.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí lo señala, sustantivo. Él, o artículo, él ha sido homicida desde el principio. Él está señalando una entidad y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, este Dios falso y usurpador realizó constantes mentiras a todo un pueblo. Y tanto fue así que cuando Jesús vino a hablar sobre sus palabras de luz y vida de su Padre, ya el pueblo, o los fariseos, porque el pueblo estaba empezando a creer en Jesús, no estaban tan adoctrinados, pero el orgullo espiritual de la erudición de aquellos que se sabían la Torá, del primer texto hasta el último, no podían entender sus palabras, porque no estaba en el texto. Jesús vino a traer algo nuevo que no estaba escrito en libros humanos, sino que era algo, como dice Pablo y como dice Jesús, buscar en el esclarecimiento del Espíritu. Entonces, salir de la parte del libro e ir al Espíritu. Jesús dice, vosotros, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, y no un libro. ¿Pueden captar? Entonces, ya que el pueblo, o en este caso los fariseos, los más programados en erudición y orgullo espiritual, estaba programado en su mente sobre Yahvé, que no pudieron, están tan programados que no pudieron entender las palabras de Jesús. Y Jesús fue tanto así que les preguntaba, ¿es tan difícil entender mis palabras? ¿Es tan difícil entender mi lenguaje? Entonces, es importante tomar en cuenta estos puntos. Debéis regocijaros aún más porque muchos entre vosotros entraréis en el reino venidero del Espíritu, en el cual disfrutaréis más abundantemente de las cosas buenas del reino del cielo. A los que curiosean y critican mi procedencia, en verdad os digo que he venido a proclamar gozo a los socialmente afligidos y libertad espiritual a los cautivos morales. Es necesario recordaros que los sanos no necesitan de médico, sino más bien los que están enfermos. Yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Todos los hombres son mis hermanos. Mi Padre Celestial no menosprecia a ninguna de las criaturas de nuestra creación. El reino del cielo está abierto para todos los hombres y mujeres. Ningún hombre puede cerrar la puerta de la misericordia a un alma hambrienta que procura entrar. Nos sentaremos a comer con todos los que deseen oír sobre el reino. A los ojos de nuestro Padre que nos contempla desde lo alto, todos los hombres son iguales. No os negaréis, pues, a romper el pan con un fariseo, un saduceo, un publicano, un romano, un judío, un rico, un pobre, un hombre libre o un esclavo. La puerta del reino está abierta de par en par para todos los que deseen conocer la verdad y encontrar a Dios. Mi reino y el evangelio asociado con este deben constituir el tema de vuestro mensaje. No os desviéis predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas. Proclamad el evangelio del reino y describid mi revelación del Padre en el cielo, pero no os extraviéis por los senderos de crear leyendas y construir un culto que tenga que ver con creencias y enseñanzas sobre mis creencias y enseñanzas. Os quiero dar una revelación mejor y más verdadera del Padre paradisiaco, dar la nueva y mejor senda para llegar a Dios, el camino de la fe y el amor. Buscad a los pecadores, encontrad a los afligidos y consolad a los ansiosos. No acurran a Dios preguntando por la proclamación de un reino físico material, ya sea para un grupo de personas, religión o a una nación entera, ni mucho menos por los puestos de privilegio de quien va a tener los mejores puestos en el establecimiento del reino de mi Padre. Hijitos míos, ¿hasta cuándo tendré que ser indulgente? ¿No os he aclarado que mi reino no es de este mundo? Os he dicho muchas veces que no he venido para sentarme en el trono de David. Y ahora, ¿acaso no percibís que os he llamado como embajadores de un reino espiritual? ¿Acaso vosotros no comprendáis la naturaleza y significado de este reino venidero de preeminencia divina en el corazón de los hombres? Amigos míos, oídme una vez más. Quitaos de la mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder o un reinado de gloria. No es la voluntad del Padre que usemos esta dote divina para glorificarnos en esta era. En otra edad ciertamente os sentaréis conmigo en poder y gloria. Pero ahora nos corresponde someternos a la voluntad del Padre y salir en humilde obediencia para ejecutar su mandato en la tierra. Seguro habrán oído decir, arrepentíos, huid de la ira venidera.
Pero yo les hago la invitación a la fe como puerta abierta para entrar en el amor presente, perfecto y eterno de Dios. En verdad os digo, yo trato de desviar el pensamiento de buscar el milagro y dirigir vuestra mente hacia el hallazgo de una experiencia verdadera y personal en la satisfacción y seguridad de que el Espíritu de amor y misericordia salvadora de Dios reside en vosotros. Mi paz sea con ustedes. Y seguir buscando la diferenciación de que Jesús de Nazaret habló de un Padre espiritual que en ningún momento lo llamó Yahvé. Y tanto fue así que al discutir con los fariseos, que los que se supone que son los primeros que deben seguir la ley, Jesús dice, no, ustedes están adorando a otro espíritu. ¿Se acuerdan el texto que leí cuando Jacobo y Juan le dijeron a Jesús cuando pasaron por Samaria y no los recibieron? Jesús manda, como hizo el profeta, rayos del cielo para que les caiga por castigo. Y Jesús dice, no sabéis qué espíritu sois, porque yo no vino a perder las almas. Es decir, ustedes están hablando de un episodio de un espíritu que no tiene nada que ver con mi misión. Y supuestamente Elías, que fue ese episodio en el cual se refería, estaba o era un hombre de Yahvé, un hombre de Dios. Y Jesús indirectamente, y en este caso directamente, ahora hace la diferenciación del Padre espiritual, de la luz del infinito, a este Yahvé. Ya sea como concepto o ya sea como un Elohim distinto. Y eso es decisión de usted que quiere creer. Pero cualquiera de los dos casos no tiene nada que ver con el Padre espiritual. ¿Ok? Da la investigación al hecho de que sí, había un Elohim llamado Yahvé que se reveló y se hizo pasar por Dios. Pero esto es una lectura más gnóstica de un Dios usurpador, un Elohim. ¿Ok? Pero más allá de eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de abarcar el mensaje espiritual de Jesús. No solamente el Jesús histórico que nos quiere meter de frente y como que bueno, acepta a Jesús, pero olvídate del Jesús espiritual y de su mensaje espiritual porque eso fue un montaje. Y eso es un grave error en mi opinión, porque nos vamos a perder joyas de enseñanza como estas, que he hecho la correlación de un texto con otro. Entonces, en definitiva, dentro de usted habita el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo. Si a usted le interesan las cosas espirituales, usted ya no tiene que ir al exterior a buscar respuestas. Usted tiene todo aquí dentro de la mente y en el alma. Tiene el espíritu de la verdad. Y si buscan el conocimiento de ello, más allá de lo que le puede decir yo, le puede decir cualquiera en el exterior, si usted mismo poco a poco va cosechando y sembrando en tierra fértil, usted será libre espiritualmente, porque conocerá la verdad un poquito más. Y esa verdad poco a poco lo va a ir liberando. Y esa liberación significa que usted será príncipe e hijo de Dios. Pero si obviamente si usted está en tinieblas, usted no le interesa en estos temas, usted vive por el mundo nada más en las cosas materiales, le será difícil de entendimiento comprender estas cosas. Y como dice Pablo en la lectura, para las cosas espirituales, aquel que no busca estas cosas le será locura. ¿Ok? Ese es el punto del tema aquí. En los próximos videos vamos a seguir hablando respecto de Jesús de Nazaret y la gran diferencia con el Antiguo Testamento. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Quieres ver los otros videos? Te voy a dejar la lista de reproducción, como siempre, aquí al final, donde vas a encontrar los análisis del hebreo del Antiguo Testamento, por qué discrepan los judíos con los cristianos, qué fue lo que Pablo de Tarso, en este caso, agarró del Viejo Testamento y lo tergiversó, del cual montó después el cristianismo con Constantino. Toda una investigación amplia que he realizado con cariño y con bastante detenimiento para que usted pueda punto por punto comprender de dónde salen las cosas. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyecto Orión. Hasta pronto.